pese a que la pregunta que ahorita nos reúne es ¿qué es la filosofía? Lo que he de comentar está muy lejos de ser una respuesta sobre lo que constituye la esencia del filosofar. Antes bien, me he propuesto abrir un espacio de discusión de lo que implica hacer filosofía desde las prácticas concretas mismas. Cuando yo entré a la facultad, vine con la idea de que tenía que hacer hermenéutica. Me encantaba Mauricio Beuchot y luego me encantó Enrique Dussel y quería hacer filosofía de la liberación, pero pronto tuve la oportunidad de que el doctor Pedro Enrique me invitara a su seminario de neurociencias con el posgrado y bueno, de repente descubrí que hay neurofilósofos. Esa ponencia tiene como finalidad la divulgación de aspectos históricos y filosóficos que han sido relevantes en la constitución de una línea de investigación-aplicación en filosofía contemporánea, la neurofilosofía. A propósito de que se cumplen 30 años de la publicación del libro que la pusiera en la discusión académica por primera vez, este es Neurophilosophy, de Patricia Churchland, y por parecerme que de ella se deriva un perfil profesional del filósofo muy acorde con los intereses de las neuroculturas del siglo XXI. Les leo unos epígrafes muy bonitos, que empieza con una frase de Donald Davidson y termina con una de Hans Reichenbach. No hay una línea clara entre la filosofía y ciencia. Donde no hay límites fijos, solo el tímido no arriesga nunca un paso más. Lo que se requiere para una filosofía científica es una reorientación de nuestros deseos filosóficos. Durante mucho tiempo nos pareció que la filosofía tenía un don privilegiado para fundamentar todas las áreas del conocimiento y a sí misma. Por algo es la madre de todas las ciencias, es lo primero que aparece en Wikipedia. Fueron los filósofos quienes se encargaron de determinar las exigencias que debía cubrir el conocimiento científico para ser considerado como tal y paralelamente fueron delineando la especificidad de su quehacer. ¿Por qué la filosofía de la ciencia y no una ciencia de la ciencia o una ciencia de la filosofía? No estamos solamente ante un juego de palabras vacías, sino ante un enorme cuerpo de supuestos metafísicos, epistemológicos e incluso podríamos decir políticos. Hasta mediados del siglo XX, la filosofía es predominantemente especulativa. Sus métodos no están construidos con base en los patrones de la investigación científica, sino remiten a asunciones a priori que no necesitan verificación empírica. Solo presupondré lo anterior, pero un examen general de la historia de la filosofía nos podría dar más razones para ver esto, aunque no es lo que nos ocupa ahorita. Es reciente, o más o menos reciente, porque estamos hablando de los años 50, 60, la asunción de una postura de acuerdo con la cual ya no es deseable seguir sosteniendo la excepcionalidad de la actividad filosófica respecto a la ciencia. Tomemos en cuenta dos hitos importantes entre los antecedentes de este planteamiento, la epistemología naturalizada y la revolución cognitiva. Quine rechaza la distinción a priori y a posteriori que separa la epistemología tradicional fundacionista de la psicología. Argumenta que, cito a Ángeles Eraña, en la medida en que no hay enunciados analíticos, no hay principios universales establecidos a priori que determinen las reglas del razonamiento correcto. Fin de la cita. Y considera Quine que hay una continuidad entre los métodos de la filosofía y las ciencias naturales, en tanto que ambas estudian un fenómeno natural, el sujeto humano físico. Hay al menos dos interpretaciones de las tesis de Quine. Una es epistemología naturalizada como tesis de reemplazo, en el sentido de que la filosofía ya no tiene nada que decirnos sobre la teoría del conocimiento y todo tiene que pasar a manos de la psicología. O también se puede entender epistemología naturalizada como tesis de cooperación. Esa última es la que me interesa más. De acuerdo con ella, cito a Jonathan García y a Ricardo Vázquez, la filosofía y la psicología u otra ciencia natural deben trabajar en consonancia. En ese sentido, la epistemología naturalizada es aquella que está informada de los trabajos psicológicos y científicos relevantes. Con esta información se pueden, por ejemplo, postular soluciones a problemas filosóficos o evaluar teorías filosóficas particulares. Fin de la cita. Retomo un comentario de Searle. Él lo trabaja en El futuro de la filosofía, que ilustra lo anterior. ¿Cómo podía convertirse la materia inerte en materia viva? Fue considerado un problema filosófico real, que generó debates de gran intensidad entre vitalistas y mecanicistas. Básicamente, los vitalistas decían de que la materia tiene un élan vital y esta cosa es un elemento un tanto misterioso al que no podemos accesar y que por tanto no podemos explicar.
Los mecanicistas, en cambio, apostaban a una visión más bien física, materialista del mundo que podíamos explicar en términos de procesos químicos y físicos. Todo este debate se volvió obsoleto en cuanto comenzamos a comprender los mecanismos biológicos de la vida y se estableció una explicación científica. Por su parte, la explicación psicológica de Jean Piaget en el criterio moral en el niño es un parteaguas que redefinió los caminos a seguir para las investigaciones posteriores en el dominio de la filosofía moral. El método que emplea Piaget es empírico. Él observa a los niños jugando, les hace entrevistas, les hace pruebas de desconcierto moral. Insiste en que la observación y la interrogación de los sujetos evidencian aspectos que se le escapan al análisis puramente reflexivo de Kant. Toda la introducción es un ataque a cómo Kant quiere hacer filosofía moral. La revolución cognitiva, con influjo de la creciente ola de epistemología naturalista, extrae del monopolio de la filosofía el problema de la moralidad, alentando el debate con otras disciplinas, entre ellas las neurociencias. Observamos que tanto la ciencia como la filosofía tienen, al menos algunos, objetos comunes de estudio. Comparten la pretensión de verosimilitud y de aumentar cuantitativa o cualitativamente la vida. Son concebibles, pues, la similitud y la continuidad de sus dominios y la cooperación. Pensemos, por ejemplo, en que actualmente las ciencias cognitivas estudiando cómo conocen los organismos, en tanto que son seres contingentes situados en un cuerpo y un contexto, y no sujetos trascendentales o entidades abstractas, clarifican el fenómeno de la cognición, demostrando que los principios para justificar el conocimiento no pueden ser ni universales ni normativos en un sentido estricto, sino provisionales, y aportan elementos que son aplicados efectivamente en la educación y otras actividades. Una propuesta contemporánea de filosofía científica que ha resultado muy atractiva pero problemática también para mí es la neurofilosofía, cuyo desarrollo se ha basado en el trabajo de Patricia y Paul Chorlton. Básicamente, es un programa de investigación empírico anclado a la plataforma neuronal. Aunque Chorlton de entrada no descarta que una parte de su propuesta sea la filosofía de las neurociencias, de hecho, mucho de su trabajo yo considero que se puede inscribir en esta rama, en la que destaca mucho la labor de Benedict Hacker. Ellos hacen un libro fenomenal y grandísimo, Los fundamentos filosóficos de las neurociencias. Su mayor virtud y distintivo de la propuesta de Patricia Chorlton es el planteamiento de una neurociencia que va perfilando el método y los problemas cuyas soluciones han de ser recogidas en un marco filosófico. Ella cuenta que la neurofilosofía surgió como una reacción contra la filosofía de sillón que tenía por método preferido el análisis conceptual. A ella le parece en 1978 que su valor es marginal y que es un callejón sin salida al ignorar los hechos. El giro experimental modelado por el eliminativismo, que es una postura ontológica que defiende Chorlton, es probablemente la empresa naturalista más radical y exuberante en nuestra disciplina, que ha hecho emerger la figura del neurofilósofo, un agente que encarna el ideal de interdisciplinariedad y rigor. Esbozo su perfil profesional de la siguiente manera. El neurofilósofo es quien, estando al tanto de las teorías en neurobiología, genética, neurolingüística, neuroendocrinología, un montón de cosas neuros, y conociendo el funcionamiento y aplicaciones básicas de los métodos de resonancia magnética funcional, imagenología cerebral, ciencia computacional, etc., se dedica a investigar e integrar una explicación materialista del fenómeno de lo humano, con miras al desarrollo de propuestas de aplicación en campos como la neuroética y la neuropolítica. Añadiríamos además, aunque alejándonos de Chorlton, que el filósofo no renuncia al análisis conceptual y también se detiene a reflexionar sobre su labor. Tomando esta descripción, no dudaríamos en incluir en esta categoría al matrimonio Chorlton, a Francis Crick, a Andy Clark, a la española Adela Cortina, que actualmente está trabajando propuestas en neuroética y neuropolítica, a los latinoamericanos, chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, este último con la propuesta peculiar de la neurofenomenología, la cual evita reducir la complejidad del hombre a un único órgano del que no tenemos experiencia significativa, el cerebro, mostrándonos que incluso en la perspectiva científica la filosofía continental juega un papel relevante. Y a otros más. En México, a pesar de que no tengamos o yo no tenga a la mano nombres, en los programas de posgrado en filosofía de la ciencia con énfasis en ciencias cognitivas,
En el Instituto de Neurobiología, en el de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Psicología de la UNAM principalmente, también hay un creciente interés en el abordaje. Estamos seguros de que sería un error práctico hacer filosofía del hombre hoy sin voltear la mirada a lo que se sabe sobre el funcionamiento de su cerebro. Sin embargo, a nivel licenciatura es muy poco lo que la filosofía científica ha prosperado en relación con otras tendencias, como la filosofía latinoamericana, la hermenéutica y el postestructuralismo. No debe entenderse que pretendemos desprestigiar o desechar estas perspectivas filosóficas o sustituirlas, pues consideramos que su aplicación ha sido significativa tanto en la academia como en el mundo de la vida y en ciertas cuestiones como el momento material de la ética de la liberación de Enrique Dussel, se ha incorporado de manera fantástica, a mí me parece, la neurofilosofía, precisamente a partir del trabajo de Antonio Damasio y Francisco Varela. El plan de estudios vigente, 1998, puede parecer no propicio para el desarrollo creativo de alternativas, ya que si bien en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hay seminarios y clases dictadas por académicos con inclinaciones analíticas y científicas innovadoras, el alumno que se ajusta al curso ideal de la licenciatura no se inscribe a Filosofía del Lenguaje hasta cuarto semestre. No existe Filosofía de la Mente como asignatura. Y hasta quinto tiene la oportunidad de inscribir Filosofía de la Ciencia, una asignatura y un seminario optativo. Y de estos últimos, solo encontramos un reducido número que en verdad funciona en la modalidad de seminario y no cátedra. Los espacios que alientan la investigación filosófica genuinamente son escasos, y en los registros bibliográficos figuran libros de neurofilosofía y neurociencias inexistentes físicamente. A mi juicio, es casi imposible que el día de hoy uno egrese de la licenciatura con un perfil profesional próximo al del neurofilósofo. Pero no debería desalentarnos. La libre cátedra, la no seriación de asignaturas, la disposición del Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Biblioteca Digital de la UNAM flexibilizan el plan de estudios y eso nos permite aspirar a una formación mínimamente propedéutica y en gran medida autodidacta, para profesionalizarnos luego en los programas de posgrado. No puede dejar de ser una exigencia, pues, la ampliación de la matrícula en ese nivel, de beneficiarios de becas y el acceso a los cursos de idiomas. A modo de conclusión, es un reto ser filósofos en el siglo XXI, que respondan a los intereses de una cultura humana que le apuesta a las ciencias, conservando la criticidad y eticidad del oficio. El neurofilósofo es solo uno de tantos perfiles posibles. La ciencia hoy tiene mucho éxito donde la filosofía no tanto. Los problemas tradicionalmente filosóficos pasan a ser materia de estudio científico. El conocimiento, la moralidad, la identidad personal, la conciencia, la libertad. Francis Crick es uno de los neurofilósofos que más abordan estos dos últimos problemas y su conclusión es radical y asusta. Tiene una frase: usted, sus alegrías y sus penas, sus elecciones, su libre albedrío no son más que el resultado de la actividad biológica. Y bueno, es solo como un dato curioso. Y aunque muchos de los científicos profetizan el fin de la filosofía y el inicio de una neuroera que fije de una vez por todas explicaciones sobre aquellos fenómenos distintivos de lo humano que antaño estaban más allá de los límites de los métodos empíricos, no hay que decantarse por la idea. Hay numerosas lagunas teórico-metodológicas que no pueden discutirse prescindiendo de la filosofía. Un aspecto constitutivo del ethos del filósofo es el desvelamiento de las insuficiencias, los puntos débiles de las interrogantes y explicaciones de las ciencias. Hay dimensiones de ese ejercicio crítico que por su misma naturaleza no son susceptibles de ser subsumidas bajo una orientación exclusivamente neurocientífica. Cito a Sartori: a cada tentativa de llevar una filosofía empírica hasta el mismo nivel de verdad en el que se disponen las ciencias empíricas, en este caso hacer una neurofilosofía, siempre, infaliblemente, corresponde la exigencia y el requerimiento de hacer más filosofía, lo que equivale a decir retornar a la filosofía como lo que es, o en todo caso volver a rehacer una filosofía que no sea un epifenómeno de la ciencia. Por todo lo anterior, considero pertinente apostar por la ampliación de los horizontes profesionales tanto de las ciencias como de la filosofía. Eso significa, en primer lugar, crear en la facultad los espacios para aprender de otros no formados en facultades de filosofía, psicólogos, biólogos, médicos, etc.,
tal como funcionan los cursos de física para filósofos o lógica y programación para filósofos, por ejemplo, o los talleres de filosofía de la mente y ciencias cognitivas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Gracias.